Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Día número 2 de reflexiones. Hemos visto ya desfilar a los 3 anfitriones. Se han jugado 4 partidos y a partir del tercer día mundialista que ya está corriendo, empieza ya una vorágine de partidos, muchos insulsos, al menos de inicio, que ya iremos tratando de verlos todos, porque va a ser muy complicado, sobre todo cuando estás en una cobertura, y aquí empiezo con mi reflexión número 1. No hay mejor manera de ver un mundial que quedarte en casa. Cuando viajas, cuando te toca cubrirlo, si antes en el formato de menos partidos era imposible verlos todos, ahora con tanto encuentro, yo tengo muchos problemas, y eso que se han jugado solamente 2 por día a partir del día 1, día 2. Son solamente un par de partidos y luego empieza el día 3 con 4 partidos prácticamente cada día, ¿no? Va a ser muy, muy complicado. Hoy, por ejemplo, amanezco en Los Ángeles, empieza la cobertura muy temprano en el estadio. Había que llegar, por supuesto, mucho antes para evitar el tráfico. Show de 2 horas previas. Afortunadamente nos dieron oportunidad a algunos del show salirnos temprano para poder ir al estadio. El estadio estaba ahí enfrente, pero quieras o no, en lo que vas caminando y de asiento del set enfrente del estadio a tu asiento dentro del estadio, pues son como 20 minutos. Lo importante es que llegué, pude ver los himnos, que para mí es muy importante, sobre todo cuando es el anfitrión, quieres sentir que estás ahí y no llegar con el partido empezado. Yo ya me había hecho la idea de que empezar con el partido iniciado. Eso es lo normal en una cobertura. Lo normal también es salirte antes, como me pasó, escuchar el gol de Paraguay cuando estaba saliendo del estadio. Y luego justo antes de ir al aire, porque íbamos al aire en el momento en el que acabara el partido, escuchamos el estruendo del estadio y gol de Estados Unidos, golazo de Reina, golazo que todavía no he podido ver, ya veré. En fin, es complicadito, es muy complicado, es paradójico, ¿no? Pero cuando estás aquí cubriendo un mundial, lo disfrutas menos de lo que ocurre cuando estás en casa. Pero bueno, no es queja, simplemente es un reporte de la situación aquí tras el día 2. Mi queja es que yo cada vez que vengo a Los Ángeles, que no vengo muy seguido, lo primero que le pasa a mi cabeza cada vez que me entero, por alguna u otra razón, vas a Los Ángeles, no vengo tanto, es Macaroni Republic. El mejor, es un restaurante, parece que estoy haciendo publicidad, pero les juro que no. Es la mejor pasta que he probado. He estado en Italia varias veces y jamás he probado una pasta así. Entonces, cuando vengo a Los Ángeles, lo primero que me ilusiona, es más, cuando fui al estadio, le digo a Mauricio que, bueno, ya cumplí el segundo día más, no el segundo día, el segundo momento más importante de mi día, porque el primero va a ser cuando vayamos a cenar a Macaroni Republic. Ni madres fuimos a Macaroni Republic, ni madres. Y eso que yo había hecho cuentas que íbamos a llegar, por supuesto que no. Vas al aire, la salida del estadio. Los Ángeles es una ciudad donde las distancias son muy largas y estoy muy triste, honestamente estoy muy triste porque me hacía ilusión ir a un partido del Mundial, obviamente, pero me hacía más ilusión ir a Macaroni Republic, así de estúpido como suena. Pero bueno, ya volveré pronto a Los Ángeles y espero que ahora sí se me dé. Pero hasta aquí mis quejas tras la reflexión número 1. Vamos ya a la reflexión número 2. Ya jugó México, ya jugó Canadá, ya jugó Estados Unidos. Como contaba, la exhibición de México en el primer día, que muchos, como comentaban en las reflexiones de ayer, me parece que de manera desproporcionada están alabando, creo que se ha visto matizada después de ver a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? A mí, la sensación que me dejó México en contra de Sudáfrica fue de mayor... A ver, gana los 3 puntos, Canadá solamente gana 1 punto, Estados Unidos no solamente gana los 3 puntos, sino que gana por un margen mucho mayor. Si nos vamos estrictamente
a los marcadores, pues claramente Estados Unidos ganó 4-1, México ganó 2-0, Canadá empató 1-1. Pero yo quiero ir más allá, yo quiero ir a las sensaciones que me da una selección, lo que me transmite, ¿no? Seguramente condicionado por muchos factores de los que ya hablé en el día 1 de reflexiones. Soy más estricto con la selección mexicana. No dudo que esto tenga algo que ver con mis sensaciones. Pero yo veo a México contra Sudáfrica, luego veo a Canadá contra Bosnia y digo, así es como me gustaría ver a la selección mexicana. Así es como me hubiera gustado ver ayer a la selección mexicana, como jugó Canadá en contra de Bosnia. Claro, Canadá no le gana a Bosnia, ¿no? Logra el empate y estuvo cerca, pero nada más cerca de llevarse la victoria ante un rival distinto, tampoco temible, pero que generaba mucho más peligro, no necesariamente por tener la pelota o por llegar constantemente, pero por la calidad que tenía Bosnia en contra de Sudáfrica, ¿no? Es decir, el sinodal que tuvo Canadá, el sinodal que aparentemente iba a tener Estados Unidos, eran un reto mayor que el que tuvo México contra Sudáfrica, y México haciéndolo bien, es decir, aprobando en su presentación en contra de Sudáfrica, no fluyó como lo hizo Canadá en contra de Bosnia, ni mucho menos como lo hizo Estados Unidos en contra de Paraguay. Entonces, van pasando los partidos y comparándolo con Canadá y Estados Unidos, creo que lo que vimos de México se va haciendo todavía más pequeñito, que de por sí no era mucho, desde mi punto de vista, pero bueno, ya veremos, como digo, cuando se suba un poquito el listón y México enfrenta a otros rivales, y lo mismo Canadá y Estados Unidos, podremos evaluarlos, ¿no? Como equipos de un nivel similar, como equipos que están siendo los organizadores de la Copa, y como una de las grandes dudas, ¿no? De quién lo va a hacer mejor. Para mí, ahora mismo, más allá de los puntos, México es el que menos me ha gustado de los tres. Esto me lleva a la reflexión número 3. Podemos hacer un power ranking ya de los 8 equipos que han jugado hasta ahora. Les digo que he tenido muchos problemas para ver los partidos completos. El tema es que después estás viajando, sobre todo en un país donde los viajes son tan largos y no hay forma de, o sea, cuando en el día a día, en los torneos, en las temporadas, por ahí no puedes ver todos los partidos, tienes el lunes para ponerte al corriente, ¿no? Y si no hay Champions League el martes, pues todavía tienes el martes para ver lo que no viste. Aquí es imposible porque se te van acumulando y ya yo no sé en qué momento voy a poder ver los minutos que no vi del Corea del Sur, por ejemplo, en contra de República Checa. Tengo que ver el gol de Gio Reyna, por lo menos, ¿no? Tengo que ver los minutos que me perdí del Estados Unidos-Paraguay por salir del estadio porque iba inmediatamente al aire en cuanto acababa el partido. Y en fin, basado en lo que he visto, que es suficiente, mi power ranking de los 8 equipos que han jugado en las 2 primeras, y esto lo voy a ir actualizando, ¿no? Estos son los 8 mejores equipos porque han jugado 8, y a partir de mañana vamos a ir actualizando el power ranking si les parece. Y si no, pues y si no les parece y me entero, pues lo dejaré de hacer. Número 1, Estados Unidos. Creo que hay muy poca duda. Número 2, Canadá, a pesar de haber empatado. Número 3, la selección mexicana. Número 4, Corea del Sur. Número 5, Bosnia, que empata con Canadá. Número 6, República Checa, que pierde contra Corea. Número 7, Paraguay. Paraguay, porque lo de Sudáfrica fue impresentable. Tampoco es que fuera muy presentable lo de Paraguay, pero claramente Sudáfrica es el peor de los 8 equipos que han desfilado en esta Copa Mundial. Reflexión número 4. Bueno, voy a hablarles un poco de la experiencia en este estadio magnífico. Es un estadio espectacular, es el estadio más caro en la historia de la humanidad y lo justifica, porque he estado en otros estadios como el MetLife de Nueva York, que salió carísimo, pero no entiendes de dónde, ¿no? En realidad es un estadio que costó caro porque lo construyeron en Nueva York, ¿no? Y la mano de obra es muy cara en Nueva York, pero el estadio de Los Ángeles, llamado por ahora, y mientras dure el patrocinio, los primeros 10 años de vida, el SoFi Stadium, qué feo nombre, pero esperemos que lo patrocine una compañía de un nombre más, no sé, que puedas asociar más a un estadio. Pero de aquí a 5 años será el SoFi Stadium, no para efectos de la Copa Mundial de la FIFA,
pero hay que llamarle de alguna manera. El Estadio Mundialista de Los Ángeles es realmente espectacular. Yo había estado en alguna ocasión, un partido de pretemporada, un Arsenal en contra del Barcelona, el Arsenal de Mikel Arteta contra el Barcelona de Xavi, para ser más, para ubicarlo un poquito en el tiempo, y es un estadio magnífico, realmente es un estadio espectacular en cada detalle, y en el marco mundialista me daba mucha curiosidad ver si no iba a ser un estadio un poquito frío, ¿no? Lo he visto muchas veces en la tele, partidos de selección mexicana, y hay que verlo desde dentro. Y claro, tendré que verlo en otros escenarios con otros equipos. El estadio y el ambiente, a ver, creo que no estuvo mal, pero también que he estado en partidos de NFL y el ambiente es mejor, claramente. Aquí, cuando vas a un estadio y juega tu selección, hay jugadores que cuando tienen la pelota, pues sientes, ¿no? que el estadio aplaude más, grita más, ilusiona más. Y aquí no. Aquí era como... Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Christian Pulisic, siendo la gran figura del fútbol de Estados Unidos, siendo de manera justificada, además, el futbolista del que han depositado todo el marketing, el que sale en los anuncios desde hace mucho tiempo. Pues cada vez que toca la pelota, ni fu ni fa, ¿no? Y eso que hizo un partidazo, ni siquiera por ahí, cada vez que se la daban al 10, como ocurre generalmente en cualquier estadio, sentías un poquito de diferencia, ¿no? O presión sobre el equipo rival. No, nada de eso. El ambiente fue bueno dentro de todo, pero inferior a lo que puedes ver en un estadio similar, en un partido que realmente le apasione a los gringos. Puedes sentir la falta de pasión en general, y en particular me llamó mucho la atención, ¿no? El que no tengan, es decir, tú ves un partido del Inter Miami y la tiene Lionel Messi y obviamente la gente se viene abajo, ¿no? Es Lionel Messi, no lo voy a comparar con Pulisic, pero un poquito, ¿no? Que subiera un poquitito la expectativa cada vez que tenía Pulisic la pelota, por ejemplo, y no pasó. No pasó. Un ambiente de estadio gringo, tampoco es que se viva un ambiente espectacular muchas veces en grandes campos de Europa, ¿no? o de México. Tampoco quiero ser demasiado duro. No. Lo normal es que haya mucha expectativa previa al silbatazo final, al silbatazo inicial, y luego en el silbatazo final sí, es cuando ebulle el estadio, ¿no? Pero en esos 90 minutos generalmente son excepcionales los estadios que realmente son ruidosos en un gran partido. El ruido se hace antes de los partidos y en los primeros minutos del mismo y en el final, sobre todo si el resultado es favorable a los intereses del equipo anfitrión, o si es desfavorable, pues evidentemente en la reprimenda que se puede llevar el equipo que no cumplió las expectativas. En cualquier caso, fue una experiencia, y esto me lleva a la reflexión número 5, que debió estar condicionada también porque el boleto que me dieron, me lo consiguieron a través de ESPN. No sé, ni pregunté quién lo pagó, pero su precio de venta, no precio de reventa, el precio impreso en el boleto, que ya no te los imprimen, pero ahí viene el precio oficial, $1,800. $1,800, y ni siquiera estaba en la parte baja, en la categoría 1, ¿no? Que es la parte baja del estadio. Estaba en la parte 2, arriba, es decir, estaba más cerca del techo que de la cancha, a la altura del córner. Muy buen asiento, pero no era ni lejos uno de los mejores asientos, ¿no? Para nada. $1,800. Yo había estado en el último boleto de cortesía que me habían dado para un mundial, y me pareció carísimo, en 2014, Brasil contra Alemania, en las semifinales, y mi boleto en esos tiempos impreso era de $600. Decía, wow, no es reventa, o sea, es lo que cuesta este boleto. Y yo decía, no mames. Y sigo diciendo, o sea, ¿cómo puede costar $600? Pero estamos hablando de semifinales en 2014, ¿no? Aquí un partido inaugural, entiendo, de Estados Unidos contra Paraguay, en un
digamos que es una entrada promedio, ¿no? Porque sí, bien ubicada, no era detrás de una portería, pero pues era a la altura del córner. Como les digo, a la mitad, pero bastante más cerca del techo que de la cancha, $1,800. Y eso necesariamente condiciona, o sea, ¿cuánta gente puede pagar? La suficiente para llenar el estadio, ¿verdad? Pero sí que filtra demasiado a otro tipo de espectador. Y eso yo lo veo lo he visto desde Brasil, ¿no? Yo decía, bueno, estaba en Brasil-Alemania y el ambiente era como, puta, no estaba la raza brasileña en realidad, ¿no? Estaba la gente que podía pagar esos precios que siendo la tercera parte de lo que se paga hoy, pues ya era inalcanzable, ¿no? Lo que pasa es que en un país como Estados Unidos, pues hay tanta gente, y ya no solamente Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Cuando tienes el dinero para pagar $1,800 o mucho más por una entrada, pues tienes el dinero también para pagarte tu viaje en primera clase y el mejor hotel posible, y es un precio que ponen siempre y cuando haya 70,000 personas en el mundo con ese dinero, ¿no? Capaces de pagar un boleto que cuesta lo que cuesta, pues que también son capaces de viajar de cualquier parte del mundo, ¿no? A ver este partido. Entonces, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y cuando sea el Mundial en los países múltiples en 2030, y ni hablar en Arabia Saudita 2034, está destinado a una absoluta minoría que pagar 1,800 o pagar 18,000 les da exactamente lo mismo, ¿no? Tienen tantos recursos económicos que da igual. Y eso, quieras o no, repercute en el ambiente y filtra demasiado pues la calidad del espectador, ¿no? Y eso pues es inevitable, es el rumbo que ha tomado la FIFA claramente y el fútbol en general, y está lleno de gente que está por estar, ¿no? Para postearlo y poder decir yo estuve ahí y ya está, hacerse marketing de sí mismos. Esa es la gran mayoría de los asistentes. Que después también hay otros que dices, verga, ¿de dónde sacó este cabrón $1,800, no? O estos güeyes, o sea, dices, ¿cómo, güey? La neta, son paradojas, ¿no? De que o hay gente que dices, puta, este cabrón no tiene nada que hacer, ojalá hubiera un cabrón, ¿no? Ojalá hubiera más gente que sintiera, o que pudiera dimensionar dónde están. Y luego hay gente que dices, puta, este güey, neta, ¿de dónde sacó ese dinero? O sea, ¿cómo, cabrón, no? Es algo que me ha pasado desde hace muchísimo tiempo, incluso en el Estadio Azteca, ¿no? Que dices, puta, precios carísimos. Y bueno, siempre hay gente que de alguna u otra manera consigue pagar por ver un partido precios que creo yo que es un dinero que podría ser utilizado de otra manera, ¿no? Entonces, analizado todo esto, dices, puta, ¿vale la pena? ¿No? Y fue un gran partido de los Estados Unidos, de todas formas, ¿no? Y ahí me lleva a la reflexión número 6. Yo no pagaría por ver a nadie $1,800, ¿no? Pero siempre y cuando haya gente con esa capacidad económica, no con esas ganas, sino con esa capacidad económica, pues esto no va a parar. No va a parar porque los que pueden pagar 1,800 pueden pagar el doble o el triple y nunca va a ser un problema el dinero. Ahora sí, reflexión número 6. Estados Unidos hace un muy buen partido, de principio a fin, dominante, intenso, a nivel colectivo, a nivel individual, muy bien. Tyler Adams, extraordinario. Christian Pulisic, el primer tiempo hizo pedazos a Cáceres una y otra vez. Serginho Dest por la otra banda también. Un tremendo Balogun, el centro delantero, con una capacidad de la definición, no solamente fueron los 4 goles, sino la calidad de algunos de ellos, sobre todo los de Balogun, no eran fáciles. Y fue producto de un dominio absoluto de Estados Unidos. Cada uno de los 4 goles se aproximó al área constantemente. Paraguay muy poquito. Bueno, ya hablaré de Paraguay, pero eso toca en la reflexión número 7. Lo que pasa es que ya me tengo que apresurar porque ya viene en 25 minutos el taxi por mí y tengo que subir esto, que además tarda. Y luego me voy al aeropuerto y bueno, no voy a perder tiempo diciéndoles la logística, voy a ir nada más rápido.
con las últimas reflexiones. Muy buen partido de Estados Unidos. Desde el nivel colectivo, como les digo, como esos futbolistas que tienen que marcar diferencias, porque son muy buenos. Lo que hemos avecinado durante tantos años, los equipos donde empiezan a jugar los jugadores de los Estados Unidos y que no se ha ido concretando porque nunca había tenido Pochettino la posibilidad de jugar con los mejores, por una u otra razón. Hoy lo hace y Estados Unidos vuela. Realmente vuela y asusta la selección de las barras y las estrellas. Reflexión número 7. Paraguay, todo lo contrario. Parecía Sudáfrica, ¿no? Estados Unidos fue sorprendente, pero ya daba ciertos avisos en los partidos amistosos. De repente una goleada, de repente una victoria contra Senegal. Tenía ciertos momentitos, ¿no? La selección de Estados Unidos en donde podías creer que podía ser un anfitrión digno, por lo menos. No una exhibición como la que tuvo hoy, pero o ayer, porque esto ya no sé ni qué hora son las 4 de la mañana, para que se hagan una idea. Y nada, una tremenda actuación de la selección de Estados Unidos, mientras que Paraguay parecía, entre Paraguay y Estados Unidos, la gran diferencia es que Estados Unidos lo veías venir poquitito, ¿no? Un poquitito. De Paraguay no veías venir un colapso como el que tuvo. Superado, difícil evaluar si es causa o efecto, ¿no? Yo creo que es más el terrible desempeño de Paraguay tiene más efecto que causa, ¿no? Es decir, sí fue muy malo desde el arranque, sí que hubo pánico escénico, sí que no metió ni siquiera la pierna, lo mínimo que esperas de un equipo de Paraguay si está siendo superado, y ni ahí, ¿no? La facilidad con la que Pulisic entra entre dos futbolistas, luego filtra el pase entre dos, en aquel gol del 1-0 en el que luego McKinney se deja a Balogun. Muy mal Paraguay, pero sobre todo porque no dio ningún aviso. No esperábamos ver una tan floja selección paraguaya que había perdido uno de 12 partidos en la eliminatoria. Reflexión número 8, Canadá. Para darle un poquito de análisis también a su partido. Misma historia que en Qatar, y no es una buena historia, es un equipo que gusta, que convence, lo hizo muy bien. Yo tenía muchas expectativas en Canadá en el Mundial de Qatar, porque me parece una selección muy seria, con un plan, con una continuidad, con una idea de juego, jugadores técnicos, pero además con oficio y físicamente muy buenos. O sea, realmente tiene una combinación Canadá de factores que han hecho que se convierta en muy poco tiempo en una referencia, sino en el equipo más importante de la zona, si tomas en cuenta los resultados. Pues en la última Copa América fue el equipo de CONCACAF que llegó más lejos. En la última eliminatoria mundialista fue el primer lugar. Hay varios detalles que nos llevan a decir Canadá es el equipo más sólido de CONCACAF. No tiene la cantidad de jugadores a disposición de los técnicos de Estados Unidos o México. Es decir, tiene una élite, pero después se ve en la banca una gran diferencia. O sea, el hecho de que Marcelo Flores fuera seleccionado nacional cuando en México ya claramente era un cartucho quemado, te habla de que Canadá tiene jugadores muy, muy buenos, pero luego también jugadores, o sea, no tiene la cantidad de futbolistas como para confiar en que Canadá a largo plazo pueda seguir siendo un referente. Pero hoy, misma historia, porque vuelve a jugar muy bien, igual que lo hizo en Sudáfrica. En Qatar, aunque fue de más a menos. Su partido contra Bélgica en Qatar fue excelente, pero todo le salió mal. Y acabó ya en contra de Marruecos el último partido dejando mucho que desear. Contra Croacia fue bueno, pero fue de más a menos, ¿no? Y aquí contra Bosnia, pues entendiendo que era local y que Bosnia, con todo el mérito del mundo, tras haber eliminado a Italia y antes a Gales, había que respetarlo, pues hoy Canadá lo supera. Es mucho mejor, pero Bosnia mete el primero y en un tiro de esquina en donde Kropó, aunque le cabecean antes, pues sale muy mal, terrible. No puedes defender tan mal un balón parado como lo hizo Canadá. Pero después tiene muchas llegadas y tiene que salvar sobre la línea varias veces Bosnia y Herzegovina y un travesaño. Mucha suerte en contra de Canadá otra vez. Y bueno, por fin un punto, pero insuficiente, ¿no? Para lo bien que sigue jugando Canadá, pero la poca capacidad que tiene para definir los partidos. Tienes a un delantero como Jonathan David en la élite, tuvo una terrible temporada en la Juventus y se notó, tuvo una muy clara para cualquier delantero y le pega con muy poca seguridad y eso en el primer tiempo, ¿no? En los primeros minutos y cuando tu hombre gol no está bien y Alphonso Davies está lesionado, es muy complicado porque le falta ese colmillo dentro del área, ¿no? Esa capacidad de que su dominio se vea plasmado en el marcador. Le pasó en los 3 partidos,
insisto, de más a menos en Qatar, y le está pasando otra vez lo mismo en su mundial. Reflexión número 9, ya me tengo que ir, pero Brasil contra Marruecos. Nunca habían estado tan cerca, ¿no? Por fin un partido que realmente sabe a mundial. Ya lo analizaremos en el Me Quiero Volver Chango del día 3, hoy mismo en la noche. Vamos a ver si soy capaz de... Yo creo que sí, ya de regreso a casa, ya me dijeron que no tengo que ir a ESPN, que eso era el plan inicial, ¿no? Tenía que ir al aeropuerto y de ahí irme a trabajar, a hacer los shows sin ver los partidos o tratándolos de ver en el avión. Pero ya me dijeron que no, que tranquilo, que mañana solamente tengo que viajar, así que viajaré. Es un viaje de Los Ángeles hasta Connecticut, con escala y es largo. Son muchas horas y además hay 3 horas de diferencia, ¿no? Voy a llegar en la noche. Pero bueno, llegar en la noche, ver los partidos y grabaré Me Quiero Volver Chango y les hablaré sobre el Brasil-Marruecos, que nunca había estado tan parejo, ¿no? Nunca habías pensado, jamás, ¿no? En la última vez que se enfrentaron Brasil y Marruecos en un mundial, ¿quién iba a decir que iba a llegar un 2026 en que realmente estuvieran muy parejos, ¿no? Brasil sigue siendo favorito, pero nunca había sido tan poco favorito ante una Marruecos que tras la lesión de Abde estaba teniendo una temporada tremenda en el Betis, hizo un gran partido antes de lesionarse en el amistoso contra Noruega, se lesiona y se pierde el mundial y eso es terrible para los intereses de Marruecos. Eso le quita el hype. Para mí Marruecos con Abde tiene un techo mucho mayor. Y ya me voy, porque prefiero dejarlo en 9 reflexiones a no subir este video. Me tengo que ir ya. Esto fue Me Quiero Volver Chango Mundialista, con los problemas que tiene siempre una cobertura de mundial. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Adiós.